Alicia Pérez entró en el edificio de Gutiérrez Enterprises con una mezcla de emoción y ansiedad. Su corazón latía fuerte, pero no solo por los nervios. Era el tipo de emoción que se siente al estar tan cerca de algo por lo que has trabajado toda tu vida, sabiendo que ese era el primer paso hacia el futuro que había soñado para ella y su hijo. Su hijo Diego, a pesar de su enfermedad, siempre había sido su motivación para superar cualquier obstáculo. Cada sacrificio, cada esfuerzo había sido por él. Alicia sabía que su vida no podía seguir siendo la misma y que esta oportunidad era su camino para construir un futuro mejor. Con una camisa de botones perfectamente planchada y una falda de línea clásica, Alicia se sintió preparada para afrontar el desafío. Sin embargo, no fue suficiente para evitar la sensación de ser una extraña en un mundo que parecía no tenerle espacio. A pesar de su experiencia, educación y arduo trabajo, sentía que su rostro moreno y su acento latino suponían barreras más grandes que su capacidad profesional. Al entrar en el edificio, la recepcionista miró rápido, pero fue suficiente para darse cuenta de que no había una bienvenida real. La recepcionista, con su impecable uniforme y su actitud fría, apenas levantó la vista cuando Alicia dijo su nombre. Alicia la miró, tratando de ocultar la incomodidad que la invadía, y se dirigió hacia el ascensor. Piso 12, sala de entrevistas, le indicó la recepcionista con un tono distante. Alicia entró en el ascensor y observó su reflejo en los espejos de las paredes. Recordó las palabras de su madre: tienes que demostrar el doble para que te tomen en serio. No le importaba, había llegado hasta allí y no iba a dejar que nada la detuviera. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se encontró frente a una gran oficina moderna. Las paredes eran de cristal, había mesas pulidas y ejecutivos con trajes caros. A lo lejos, un hombre de mediana edad, elegante y de porte seguro, la observaba. Sabía que era él, Marco Gutiérrez, el director ejecutivo de la empresa. Con una sonrisa profesional, le tendió la mano para saludarla. Señora Pérez, bienvenida. Es un placer tenerla con nosotros, dijo con voz grave. Alicia estrechó su mano, notando la firmeza del saludo. Gracias, señor Gutiérrez. Estoy muy emocionada por estar aquí. La reunión comenzó y, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, Alicia comenzó a notar las pequeñas señales, la mirada rápida de algunos de los ejecutivos cuando entró en la sala, el pequeño comentario de uno de ellos que decía: no esperaba una mujer o alguien tan joven al ver su currículum. Pero lo peor estaba por llegar. Durante la entrevista, Alicia respondió con claridad y profesionalismo a cada una de las preguntas. Explicó sus logros, su experiencia y cómo había superado los desafíos a lo largo de su carrera. Sin embargo, cuando le preguntaron por su vida personal, su tono cambió. Entonces, señora Pérez, dijo el vicepresidente de operaciones, Héctor Ramos, con una sonrisa calculadora. Díganos, ¿cómo planea compaginar este trabajo de alto nivel con su papel de madre? Sabemos que los compromisos familiares pueden ser un poco problemáticos en este tipo de entorno. Alicia notó cómo se le apretaba el estómago, pero no dejó que su cara mostrara su incomodidad. Respondió con firmeza: mi hijo es mi motivación, señor Ramos. Él es mi razón para estar aquí. Puedo compaginarlo todo, trabajo y familia. Mi prioridad es dar lo mejor de mí en cualquier ámbito. Héctor hizo un gesto como si estuviera pensativo, pero Alicia sabía que la pregunta iba más allá de la simple curiosidad. Había algo detrás de esas palabras, algo que había escuchado antes y que estaba asociado con el prejuicio y la idea de que las mujeres latinas con hijos no podían destacar en puestos de liderazgo. La entrevista continuó, pero el ambiente ya había cambiado para Alicia. Podía sentir el peso de las miradas, la incomodidad de aquellos que no podían evitar pensar que una mujer como ella, de origen latino, sin la misma educación o trayectoria europea que ellos, no tenía lo necesario para estar allí. Finalmente, después de un largo rato, Marco Gutiérrez levantó la mano con una sonrisa que intentaba ser reconfortante, pero que le resultaba forzada. Señora Pérez, dijo con una sonrisa suave. Le agradecemos mucho su tiempo. Nos tomaremos algunos días para considerar su perfil. Este es un entorno muy competitivo y necesitamos a los mejores. Alicia sintió que se le hundía el corazón. Sabía lo que eso significaba. Era una despedida encubierta. A pesar de su experiencia y sus logros,
no había encajado. Sabía que el hecho de ser madre y latina tenía más peso que cualquier cualificación. Salió de la sala con la cabeza alta, pero sus pasos se hicieron más lentos a medida que se alejaba. Sabía que, para ellos, ella no era más que una madre latina con un acento extraño, pero se prometió a sí misma que no dejaría que los prejuicios la definieran. Si la oportunidad no llegaba a ella, se encargaría de crearla. Alicia caminó con paso firme hacia el autobús que la llevaría de regreso a casa. Su mente seguía dando vueltas a la entrevista, procesando cada palabra y cada mirada que había recibido. Sabía que lo había hecho bien, que había respondido con profesionalismo y honestidad. Pero el constante peso de la discriminación que sentía no desaparecía. El hecho de ser latina, madre soltera y con un acento marcado parecía ser suficiente para que algunos la juzgaran antes siquiera de darle una oportunidad. Al llegar a su modesto apartamento, Alicia abrió la puerta y fue recibida por Diego, su hijo pequeño, que corrió a abrazarla con una gran sonrisa. En ese momento, la tensión que había acumulado durante el día comenzó a disiparse mientras sentía el cálido abrazo de su hijo. Diego, con sus grandes ojos marrones, siempre sabía cómo consolarla. A pesar de su enfermedad, que lo había sometido a muchas pruebas médicas desde pequeño, su sonrisa seguía siendo su mayor fuente de fortaleza. «Mami, ¿cómo te fue hoy?», le preguntó Diego mientras tomaba su mano y la conducía hacia la sala. Alicia le sonrió, tratando de ocultar la frustración. «Fue un día largo, hijo. Pero todo va bien, ¿y tú? ¿Cómo te has sentido hoy?». Diego se encogió de hombros, mostrando la carita inocente que iluminaba con una paz que Alicia no siempre sentía en su propio corazón. «Me siento mejor, mami. Y tengo hambre. ¿Qué vamos a cenar?». Alicia soltó una risa suave. «Claro, ¿qué te parece si preparamos algo rico? Vamos a ver qué tenemos». Pasaron la noche juntos, compartiendo risas y juegos, pero Alicia no pudo evitar que su mente volviera a la entrevista. Las palabras del vicepresidente, Héctor Ramos, aún resonaban en sus oídos. ¿Cómo podía demostrarle a la empresa que ella era capaz de manejarlo todo, de ser la líder que se esperaba de ella, cuando ya parecía que la juzgaban solo por ser madre? Todo lo que quería era una oportunidad para demostrar su valía, no solo como madre, sino también como profesional. Al día siguiente, Alicia llegó al trabajo de siempre, en una pequeña tienda de productos de belleza. No era lo que había soñado, pero le permitía mantener a Diego y pagar los gastos médicos que su hijo tanto necesitaba. Sin embargo, ese día sería diferente. Mientras organizaba algunos productos en el estante, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. «Hola, señora Pérez. Soy Marco Gutiérrez. Quisiera hablar con usted sobre la entrevista que tuvimos ayer. ¿Podemos vernos hoy por la tarde?». Alicia se quedó paralizada, mirando el teléfono, incrédula. ¿Era una segunda oportunidad? ¿Realmente podría estar sucediendo? Tomó aire profundamente antes de responder. «Claro, señor Gutiérrez. ¿A qué hora le conviene? Nos vemos a las 17 horas en mi oficina». Alicia sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Si Marco realmente quería hablar con ella de nuevo, podría ser algo positivo. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando? A las 17 horas, Alicia estaba de nuevo frente a Gutiérrez Enterprises. El edificio parecía más grande y imponente de lo que recordaba. Tras esperar unos minutos en la entrada, la recepcionista la saludó con una amabilidad que la sorprendió, mucho más cálida que la anterior vez. «Señora Pérez, el señor Gutiérrez la espera en su oficina. ¿Puede pasar?». Alicia se ajustó la blusa, respiró profundamente y caminó hacia el ascensor. Subió al piso 12, donde la luz suave de la tarde iluminaba la oficina de Marco. La puerta estaba abierta y, al cruzarla, vio a Marco de pie, mirando por la ventana, con su figura imponente recortada contra la ciudad. «Alicia, gracias por venir. Siéntate, por favor», dijo, invitándola a hacerlo. Esta vez, su tono era más cálido y amistoso. Alicia se sentó, aún algo nerviosa, pero decidida a escuchar lo que tenía que decir. «Quiero ser directo contigo», comenzó Marco. «Durante la entrevista, noté algo en ti que no había visto en mucha gente. Vi esa determinación en tu mirada y en tus respuestas, y no puedo ignorarla». Alicia lo miró, sorprendida.
¿De verdad cree eso, señor Gutiérrez? Marco sonrió levemente. Sí, y por eso quiero ofrecerte una oportunidad. No es una oferta formal todavía, pero quiero que lideres el proyecto de expansión de la sucursal del noroeste. Sé que supondrá un reto, pero también sé que tienes lo necesario para superarlo. Alicia se quedó en silencio, sorprendida, pero su mente ya comenzaba a procesar la oferta. El proyecto era grande y tenía la responsabilidad de demostrar que podía liderar a su equipo con eficacia. Pero la oportunidad estaba ahí. El reconocimiento, por fin, después de tanto esfuerzo. Alicia nunca imaginó que una oportunidad así llegaría tan pronto, pero sabía que no podía dejarla pasar. ¿Está seguro de que esto es lo que quiere? Alicia preguntó, su voz algo vacilante. Marco asintió, su rostro reflejando una seriedad que la hizo sentirse más confiada. Estoy seguro. Pero quiero que sepas que, como madre, soy consciente de que esa es una responsabilidad que respeto. No te pido que dejes de lado a tu familia, pero necesitamos tu dedicación. ¿Aceptas el reto? Alicia asintió lentamente, con los ojos brillando de emoción y gratitud. Sí. Acepto. Al día siguiente de recibir la oferta de Marco Gutiérrez, Alicia no podía dejar de pensar en su nueva oportunidad. Mientras conducía hacia su lugar de trabajo habitual, el peso de lo que había aceptado la mantenía alerta. Estaba entusiasmada, por supuesto, pero también le preocupaba si realmente estaba preparada para asumir un proyecto tan grande, sobre todo cuando la cultura de la empresa parecía estar llena de prejuicios invisibles. La oficina de Marco era moderna y tenía vistas impresionantes de la ciudad, pero Alicia no podía evitar sentir que ella era una intrusa en ese mundo brillante. Cada vez que caminaba por los pasillos de Gutiérrez Enterprises, las miradas furtivas y los murmullos a sus espaldas la hacían sentir pequeña. A pesar de su rendimiento y dedicación, era imposible ignorar los susurros que llegaban a sus oídos. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, Alicia se reunió con su equipo por primera vez. La sala de conferencias, de paredes blancas y muebles elegantes, estaba llena de miradas expectantes. Alicia se paró frente a la mesa, con la mano temblorosa sujetando el papel con los puntos clave de la reunión. Buenos días a todos, comenzó, su voz firme pero cálida. Me llamo Alicia Pérez y hoy vamos a hablar sobre el futuro de la sucursal del noroeste. Tengo la oportunidad de liderar este proyecto y, aunque sé que muchos de ustedes tienen más experiencia, confío en que podremos hacer un gran trabajo juntos. Varios de los miembros del equipo, todos hombres blancos de mediana edad, se miraron entre sí, como si pensaran que Alicia no estaba hablando en serio. En la sala se respiraba un aire de incomodidad palpable, como si ella fuera un obstáculo en un juego que ya tenían controlado. Alicia lo notó, pero no se dejó abatir por ello. Tenía un trabajo que hacer y su atención estaba puesta en las cifras, las metas y el futuro de la sucursal. Tras una presentación introductoria, Carlos Soto, uno de los ejecutivos, levantó la mano. A pesar de su tono educado, Alicia percibió algo condescendiente en su actitud. Señora Pérez, comenzó, mirando sus notas como si estuviera evaluando cada palabra. Entiendo que tiene experiencia, pero gestionar una sucursal en dificultades como la nuestra no es tarea fácil. ¿Está segura de que puede manejar esto junto con su vida personal? Alicia sintió como el comentario de Carlos calaba en ella, pero en lugar de responder de manera impulsiva, se tomó un momento para respirar. Sabía que cada palabra que dijera podría estar siendo observada con más atención que nunca. Mi vida personal no interferirá en mi trabajo, señor Soto, respondió con calma. Mi hijo es mi motivación para hacer bien mi trabajo. Soy capaz de compaginarlo todo y de demostrar que soy la persona idónea para liderar este equipo. Hubo un momento de silencio en la sala antes de que Carlos murmurara casi imperceptiblemente, está bien, ya veremos qué sucede. Aunque Alicia mantuvo la compostura durante la reunión, algo en su interior se resquebrajó. Estaba claro que, a pesar de la oferta de Marco, muchos en la empresa todavía no la consideraban una líder válida. Y eso no solo le dolía, sino que también aumentaba la presión sobre sus hombros. No solo tenía que demostrar que podía dirigir, sino también que merecía estar ahí, algo que no se le había pedido a muchos de sus colegas. Esa noche, Alicia llegó a casa exhausta, pero con la sensación de haber dado el primer paso en la dirección correcta. Diego, que ya estaba acostado en su cama,
levantó la cabeza al oírla entrar. Mami, ¿cómo fue tu día? ¿Te dieron el trabajo? Preguntó con una sonrisa inocente y los ojos brillantes de esperanza. Alicia se sentó junto a él y acarició su cabello. Sí, hijo. Ahora soy la gerente de la sucursal del noroeste. Pero, hijo, hay mucha gente que no cree que pueda hacerlo. Diego frunció el ceño, mirándola con preocupación. ¿No puedes hacerlo, mami? Alicia sonrió con ternura e intentó calmarlo. Claro que puedo hacerlo. Voy a dar lo mejor de mí, como siempre. Nada me detiene. Diego sonrió y abrazó a su madre, sin entender del todo lo que eso significaba, pero sabiendo que siempre estaría allí para ella, como ella lo estaba para él. El día siguiente en la oficina fue aún más difícil. Alicia estaba preparada para hacer frente a la resistencia de los demás, pero no esperaba la frialdad con la que la recibieron algunos de los ejecutivos. A pesar de sus esfuerzos por hacer que se sintieran incluidos, varios miembros del equipo comenzaron a mostrar una actitud claramente despectiva hacia ella. Uno de ellos, Héctor Morales, se le acercó mientras ella revisaba los datos de la sucursal. ¿Estás segura de que no quieres que alguien más coja las riendas de esto?, preguntó sin mirar directamente a sus ojos. Aquí no estamos para jugar, ¿sabes? Alicia lo miró por encima del portátil. Sé muy bien lo que estoy haciendo, Héctor. Y no necesito tu aprobación. Él sonrió con superioridad, pero no dijo nada más. Alicia sabía que los próximos días serían una prueba aún más dura, pero también sentía que cada desafío la hacía más fuerte. Estaba dispuesta a demostrar que no solo era capaz de liderar, sino que también merecía el respeto de todos aquellos que pensaban que su historia personal la hacía menos apta para el cargo. Alicia se miró al espejo esa noche, con los ojos llenos de determinación. Estaba agotada, sí, pero no pensaba rendirse. Su hijo la necesitaba y ella lo había prometido, lucharía por su futuro, por tener un lugar en un mundo que le había sido negado. Y lo haría sin importar lo que costara. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, informes y decisiones que parecían marcar el ritmo de la vida de Alicia en Gutiérrez Enterprises. A pesar de la oportunidad que le habían dado, dirigir la sucursal del noroeste se estaba volviendo cada vez más pesado. No solo tenía que enfrentarse a las cifras y los plazos, sino también a las miradas y comentarios, que seguían siendo más frecuentes de lo que quería admitir. A pesar de su esfuerzo por mantener un ambiente colaborativo, la desconfianza en su capacidad seguía presente. Carlos Soto, uno de los directivos más antiguos, y Héctor Morales continuaban haciendo comentarios insinuantes y apenas disimulados sobre su habilidad para compaginar la maternidad con el liderazgo de una sucursal importante. Alicia se mantenía firme, pero no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podría seguir así. Una tarde, después de una reunión en la que Héctor había sido particularmente cortante, Alicia salió de la oficina agotada. El aire frío de la calle la golpeó, pero no le importó. Sabía que necesitaba despejar su mente antes de volver a casa. A lo lejos, vio a Diego jugando en el parque y se le dibujó una sonrisa en el rostro. No importaba lo difícil que fuera el día, siempre había algo que la mantenía en pie, él. Cuando llegó al parque, Diego corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Alicia se agachó para mirarlo a los ojos. ¿Cómo te va en la escuela, mi amor?, le preguntó suavemente. Diego sonrió y le contó lo de su día, pero Alicia no podía dejar de pensar en todo lo que había tenido que afrontar esa mañana. Estaba exhausta, pero no quería que Diego se diera cuenta. Sabía que él necesitaba verla fuerte, así que se guardó para sí misma las dudas que la asaltaban. A la mañana siguiente, Alicia llegó temprano a la oficina, como siempre. Quería empezar el día con buen pie. Había preparado un informe completo sobre el rendimiento de la sucursal para presentar a la junta, pero cuando llegó a su escritorio se encontró con una desagradable sorpresa. El informe que había entregado a Marco Gutiérrez el día anterior había sido marcado con varios comentarios negativos. En la parte superior de la página, con tinta roja, ponía: necesitamos más datos, más detalles. Este informe no es lo que esperábamos. Se espera más de ti, Alicia. Alicia se quedó con el estómago revuelto. No solo era un reproche a su trabajo, sino también una humillación pública. La crítica era clara y, aunque entendía que debía mejorar, le dolió el tono con el que se había criticado su trabajo.
Sabía que Marco Gutiérrez esperaba mucho de ella, pero las formas en que se gestionaba la retroalimentación en la empresa seguían siendo un tema complicado para ella. Esa misma tarde, Marco la convocó a una reunión en su oficina. A pesar de los temores que ya la asaltaban, Alicia no se echó atrás. Caminó hacia la oficina del director general, respirando hondo para calmar sus nervios. Señora Pérez, comenzó Marco con una sonrisa amable pero seria, he revisado su informe y, aunque veo que ha hecho un esfuerzo, necesitamos mayor profundidad. Si quiere liderar esta sucursal, tendrá que demostrar que está a la altura. Alicia asintió, tratando de controlar su frustración. Entiendo, señor Gutiérrez. Voy a revisar todo de nuevo y entregar un informe mucho más detallado. Marco la observó fijamente durante un largo rato y luego, con una ligera sonrisa, agregó, lo sé, y confío en que lo harás. No se trata de cuestionar tu capacidad. Es simplemente que necesitamos que todo esté perfecto. Alicia no sabía si las palabras de Marco eran sinceras o simplemente parte del protocolo, pero decidió que no podía dejarse vencer. Tenía que seguir adelante y demostrar que su lugar allí no era por casualidad. Esa noche, Alicia llegó a casa más tarde de lo habitual. Estaba agotada, pero Diego la recibió con los brazos abiertos. Le preguntó cómo había ido su día y, a pesar de su cansancio, Alicia no quiso mostrarle las grietas que sentía por dentro. Mami, ¿qué te pasa? Estás cansada, ¿verdad?, dijo Diego con su mirada inocente. Alicia sonrió y lo abrazó con fuerza. Sí, pero es todo para que estés bien, hijo. Todo lo que hago es por ti. Diego le dio un beso en la mejilla y Alicia se sintió aliviada por su ternura. Era increíble cómo el amor de su hijo le daba fuerzas para seguir luchando en medio de todas las dificultades. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Alicia pensó en todo lo sucedido. Sabía que los próximos días no serían fáciles. Había mucho que mejorar y muchos prejuicios que desafiar, pero algo en su interior le decía que valdría la pena. Que, a pesar de todo, lo conseguiría. El teléfono de Alicia vibró en la madrugada, justo cuando ella empezaba a quedarse dormida. Con los ojos aún entrecerrados, miró la pantalla y vio que era Marco Gutiérrez. Se sintió un poco mareada por la falta de descanso, pero respondió. Alicia, quiero hablar contigo mañana temprano. Necesito que llegues a las 8:30. Tenemos que discutir el futuro de la sucursal del noroeste. El tono de Marco era más serio que nunca. Alicia sabía que la presión iba a aumentar, pero no se iba a rendir. Tomó aire profundamente y se preparó para lo que se avecinaba. Este trabajo significaba mucho más que un simple ascenso, significaba el futuro de su familia. Alicia llegó puntual a las 8:30 horas, como le había pedido Marco Gutiérrez. Al entrar en su oficina, la luz de la mañana iluminaba el espacio minimalista, reflejando una tranquilidad que contrastaba con el remolino de emociones que sentía por dentro. El peso del día anterior, con las críticas y la incertidumbre sobre su rendimiento, seguía presente en su mente, pero hoy tenía que dejarlo atrás. Marco estaba de pie frente a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad, con las manos en los bolsillos del traje oscuro. Cuando Alicia entró, se giró hacia ella con una mirada firme. Alicia, sé que no ha sido fácil. La sucursal del noroeste está teniendo serios problemas. Necesitamos que tomes el control. Ya no puedo seguir viendo que nos presentes informes sin la profundidad que necesitamos. Si de verdad quieres liderar, tienes que mostrar resultados. Y rápido. Alicia sintió como una oleada de presión le apretaba el pecho, pero no dijo nada. Sabía lo que estaba en juego. Su mente comenzó a trabajar, analizando el problema y pensando en cómo darle la vuelta a la situación. Lo sé, señor Gutiérrez. Estoy trabajando en una nueva estrategia, pero necesito más tiempo. Estoy tratando de conocer todos los aspectos de la sucursal, pero no puedo hacerlo sin el apoyo de todos ustedes. Marco lo miró por un momento, con un rostro serio pero comprensivo. Te daré una oportunidad más. Tienes 2 semanas para demostrarme que estás a la altura. Si no, tendremos que tomar decisiones difíciles. Alicia sintió, aunque sentía que su corazón latía a toda velocidad. Si fallaba, no solo perdería la oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando, sino también la confianza de su hijo, que confiaba en ella más que en nadie. Sin embargo, no iba a rendirse. Y no ahora.
Durante las 2 semanas siguientes, Alicia se sumergió de lleno en el trabajo. Cada día se levantaba temprano, revisaba informes y analizaba datos, y se reunía con su equipo. A pesar de que muchos de los miembros de su equipo seguían mostrándose escépticos y, en ocasiones, abiertamente despectivos, ella mantuvo su enfoque. Los comentarios despectivos de Carlos Soto y Héctor Morales seguían resonando en su mente, pero se negaba a dejarse abatir por ellos. Algo en su interior le decía que estaba más que preparada. Una tarde, después de una larga reunión con el equipo, María, la asistente de Alicia, se le acercó al final de la jornada. «Señora Pérez, tenemos que hablar», le dijo María preocupada. «He oído comentarios sobre usted. Algunos del equipo dicen que no está cumpliendo con las expectativas». Alicia sintió una punzada de dolor, pero trató de mantener la compostura. «Lo sé. ¿Y qué más dicen?». María la miró de forma discreta. «Dicen que no tiene lo necesario para liderar, que, bueno, que es una mujer latina con un hijo pequeño. Hay gente que no cree que pueda manejar todo esto». Alicia tragó saliva, pero no dejó que las lágrimas afloraran. Sabía lo que se esperaba de ella y lo que se decía a sus espaldas. Sin embargo, lo que más le dolía era que ni siquiera se tomaban el tiempo de reconocer su esfuerzo. «Gracias por decírmelo, María. Pero no voy a rendirme. Lo voy a demostrar, no solo a ellos, sino también a mí misma», dijo Alicia con voz firme, sin dejar que la tristeza la invadiera. Al día siguiente, Alicia se preparó para hacer algo que nunca antes había hecho. Decidió hablar directamente con Marco Gutiérrez sobre la situación que estaba viviendo. Era hora de que él conociera la situación de la sucursal del Noroeste. Sabía que podía contar con él para encontrar una solución, pero también sabía que tenía que ser sincera con él. Se presentó en su oficina a primera hora de la mañana. Marco la miró desde su escritorio, con la esperanza de que le diera claridad. «Señor Gutiérrez, necesito hablar con usted sobre algo muy importante», dijo Alicia, manteniendo un tono serio pero calmado. «No puedo seguir trabajando con las mismas condiciones. Los comentarios despectivos y los prejuicios de algunos de mis colegas están afectando al ambiente de trabajo y, lo que es peor, a mi capacidad de liderazgo. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero hay un límite». Marco la miró en silencio por un momento. Finalmente, se levantó de la silla y se acercó a ella. «Alicia, sé que esto no es fácil. Pero quiero que quede claro que no te estamos dando esta oportunidad por ser latina ni por ser madre. Te estamos dando esta oportunidad porque confiamos en tus capacidades. Y si no puedes lidiar con la resistencia, no llegaremos lejos. Pero yo te apoyo». Las palabras de Marco fueron un alivio, pero también una advertencia. Alicia entendió el mensaje. Si quería seguir adelante, tendría que ser más fuerte que nunca. Tendría que afrontar las dificultades con la cabeza alta y sin rendirse. Esa noche, cuando regresó a casa, Diego la esperaba con una sonrisa que iluminaba todo el apartamento. Alicia se arrodilló junto a él y lo abrazó con fuerza. «Mami, ¿qué te pasa? Estás triste», dijo Diego con inocencia, mirándola a los ojos. Alicia sonrió, y aunque su corazón seguía cargado de tristeza, pudo ver la pureza en la mirada de su hijo. «No estoy triste, hijo. Solo estoy cansada. Pero todo va a ir bien. Yo siempre voy a luchar por ti. Siempre». Los días siguientes a la conversación con Marco Gutiérrez fueron intensos para Alicia. Cada jornada en la oficina se convirtió en una lucha por demostrar que tenía lo necesario para liderar la sucursal del Noroeste. A pesar de la resistencia constante de algunos miembros del equipo, Alicia seguía firme en su propósito. Sabía que no iba a ser fácil, pero había algo en su interior que le decía que no podía rendirse. Durante las semanas siguientes, se dedicó a trabajar más que nunca. Reuniones diarias con su equipo, correcciones de informes, investigaciones sobre cómo mejorar el rendimiento de la sucursal. Todo lo hacía con una precisión implacable. La presión de las críticas de los demás seguía pesando sobre ella, pero aprendió a manejarla y a usarla como motivación para mejorar aún más. Aún así, había momentos de duda, momentos en los que sentía que quizá no podría seguir adelante. Pero cada vez que esos pensamientos la asaltaban, miraba a Diego y recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Él merecía un futuro mejor y estaba dispuesta a luchar por él sin importar el precio.
Un miércoles por la mañana, Marco Gutiérrez la citó de nuevo en su oficina. Alicia no tenía ni idea de qué esperar esta vez. Desde su última conversación, había estado trabajando sin descanso, pero la incertidumbre seguía acechando su mente. Cuando entró en la oficina de Marco, éste estaba de pie, mirando por la ventana como la última vez. Alicia se detuvo en la puerta, sin saber si debía acercarse o esperar a que él le diera la bienvenida. Alicia, dijo Marco, volviéndose hacia ella con una mirada seria, pero también cálida. He estado revisando los resultados de la sucursal del noroeste. Y tengo que decir que me siento impresionado. Alicia se tensó. ¿Era una broma? ¿Había hecho algo mal? Marco continuó sin notar su ansiedad. La mejora que has logrado es significativa. Las cifras han aumentado, el ambiente en la sucursal ha mejorado y las ventas han subido un 15% el mes pasado. No es fácil liderar, pero lo estás haciendo muy bien. Alicia parpadeó, sorprendida. Los comentarios de Marco la dejaron sin palabras. Pensaba que habría más críticas y correcciones, pero lo que recibió fue justo lo contrario, reconocimiento y validación. No puedo hacer esto sola, dijo Alicia mirando a Marco a los ojos. Este logro es gracias al esfuerzo de mi equipo. Todos ellos también están comprometidos. Marco la miró con una ligera sonrisa. Lo sé. Pero el liderazgo empieza contigo. Y tú has conseguido que ellos crean en ti. Eso es lo que más me importa. Alicia sintió como una mezcla de alivio y orgullo se apoderaba de su corazón. Había pasado semanas sintiendo que su lugar allí estaba constantemente en duda. Pero ahora, al escuchar esas palabras, entendía que lo había conseguido. No solo había superado las expectativas de los demás, sino que también había demostrado su propio valor. Gracias, Marco, dijo Alicia, con la voz entrecortada. No lo hubiera logrado sin el apoyo de mi equipo, pero sé que he aprendido mucho. Y estoy dispuesta a seguir adelante, sin importar lo que venga. Marco asintió, mientras su expresión se volvía más seria. Alicia, quiero que sigas adelante con esta nueva etapa. Estás lista para liderar más allá de esta sucursal. Quiero ofrecerte un ascenso a una nueva posición en la empresa. Serías una de las principales responsables de la expansión nacional. Alicia no podía creer lo que estaba escuchando. Un ascenso. En la misma empresa que una vez dudó de ella, que la juzgó antes de considerarla capaz. Pero ahora, aquí estaba, siendo reconocida por su arduo trabajo y su determinación. ¿De verdad?, preguntó Alicia, sorprendida y agradecida a la vez. Sí, de verdad, respondió Marco. Te mereces este puesto. Has demostrado que tienes lo que se necesita. El cambio que necesitas está dentro de ti. Y eso es algo que no todo el mundo puede decir. Alicia no sabía qué decir. La emoción la invadió y, por un momento, se permitió sentir que había llegado al lugar que merecía. No fue fácil y había tenido que luchar contra muchas adversidades. Pero lo había logrado. Pero ese momento era solo el principio. Esa noche, cuando llegó a casa, Diego la estaba esperando con una sonrisa en el rostro. Alicia lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió abrumada por la carga que había soportado durante tanto tiempo. Esa noche, ella también sonrió, sabiendo que todo su esfuerzo había merecido la pena. Mami, ¿cómo te ha ido hoy?, preguntó Diego, mirando a su madre con ojos llenos de admiración. Fue un día muy bueno, hijo. Te lo prometo. Hoy todo ha cambiado. Diego la abrazó con fuerza, sin entender del todo lo que significaba, pero confiando en la felicidad de su madre. Y Alicia, por fin, se permitió descansar, sabiendo que no solo había asegurado un futuro mejor para él, sino que también había demostrado que nada ni nadie la podría detener. La lucha había sido dura, pero ahora, con el ascenso y la posibilidad de un futuro brillante para su familia, Alicia sabía que todo había merecido la pena. No solo había superado sus propios miedos, sino que también había roto las cadenas invisibles que la sociedad había intentado imponerle.